Bienvenidos a este episodio en nuestro canal. Muchas gracias por sintonizarnos hoy. Creo que esta conversación va a enriquecer su fe y también darles una comprensión más profunda sobre el misterio de Babilonia. De hecho, voy a leer el versículo en Apocalipsis 17:5. Inscrito en la frente ostentaba un nombre cuyo sentido era un misterio: la Gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Tengo conmigo a Joel Richardson, que de hecho tiene un libro que tenemos aquí mismo llamado El misterio de Babilonia. He leído este libro increíble, con muchas revelaciones muy interesantes, y Joel tiene una increíble enseñanza que podemos vincular con este video y que puedes ver sobre el anticristo islámico y sobre el fin de los tiempos, según de dónde va a venir el anticristo y dónde será la última batalla y las tribulaciones. Lo que vamos a hablar hoy en este video es sobre el misterio de Babilonia. Joel, hola y gracias por estar aquí. Es genial estar aquí, Vlad. Si puedes darnos un poco de historia de este misterio, ¿cuáles son algunas de las propuestas históricas y cuáles son algunas de las ideas que los cristianos tienen sobre esta Babilonia y lo que va a representar en los últimos días? Bueno, en la primera parte de este libro yo trato de hablar sobre algunas de las teorías principales que los cristianos ofrecieron. Tienes tanto una visión histórica y también una visión de los fin de los tiempos de Roma. Y es importante hacer una distinción entre esas dos, porque hay algunos que creen que la Babilonia del misterio fue la Roma histórica pagana y la profecía ya está cumplida, pero es importante reconocer que hay una diferencia entre la Roma pagana histórica y la Roma moderna católica. Existen esas dos teorías. Similarmente, tienes el Jerusalén histórico y el Jerusalén del día presente. Del mismo modo, hay algunos que piensan que la Babilonia misteriosa fue el Jerusalén histórico. Otros piensan que es el Jerusalén actual o inclusive New York City. Sí, de hecho, cuando viví en Ucrania se decía extraoficialmente que Babilonia era New York. Sí. A veces es New York, a veces los Estados Unidos en general. Es una visión muy común. Probablemente hay una docena de libros que dicen esto. Y es una visión muy persuasiva, muy popular. Luego tienes la idea de que los Illuminatis o el nuevo orden mundial. Y luego tienes la idea de que es más conceptual. No es necesariamente un lugar específico ni una nación, sino que es un concepto. La apostasía es el sistema mundial, esta clase de cosas. E interesantemente, es una historia graciosa. Cuando yo fui salvado, yo fui a una reunión de Tent Revival en Savannah, Georgia, y había nevado, y fui a esta reunión de Tent Revival, y fui el único que asistió. Estaba el predicador predicándome a mí, pero él contó la historia de cómo él y su esposa iban a iglesias los domingos, abrían la puerta de la iglesia y gritaban: "Sal de aquí, mi gente", y luego se subían a su auto, iban a la siguiente iglesia. ¿Sabes? Hay esta apostasía del cristianismo que es la Babilonia del misterio. Esas son las teorías principales y yo trato de recorrer las fortalezas y debilidades de todas estas ideas. Y a la luz de la perspectiva de Medio Oriente sobre el fin de los tiempos, el anticristo liderando la coalición más probablemente de las naciones islámicas, porque son todas naciones islámicas alrededor de Israel atacando a Israel. Y como hemos discutido antes, donde describes que el Mesías islámico es realmente la descripción del anticristo. Leyendo esa perspectiva, el libro de Apocalipsis y llegando a la ciudad de Babilonia, esta ciudad misteriosa que está mencionada en el libro de Apocalipsis, realmente da muchas preguntas. ¿Qué podría ser esta ciudad? ¿Podrías darnos características bíblicas de esta ciudad? Seguro. Bueno, primero que nada, es una ciudad. Y es importante empezar aquí, porque si bien Apocalipsis está lleno de simbolismo y metáforas en esta particular mujer que es una reina deseosa de sangre y prostituta, pero el ángel dice: la mujer que viste es la gran ciudad. De hecho, se la refiere como una ciudad 8 veces, como la gran ciudad, creo que 2 o 3 veces. Es una ciudad.
Porque lo que veo es que muchos cristianos piensan que la ciudad representa esto. Y yo digo, no, 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 la mujer representa la ciudad. No es una metáfora dentro de una metáfora. Es algo muy literal, una ciudad literal. Pero también es el centro financiero, espiritual y religioso principal del sistema, de la bestia, si quisieras. Y esto es importante. Dos cosas. Influencia financiera y espiritual o religiosa. Entonces tiene profunda influencia financiera y religiosa sobre la gente de la tierra. También es interesante, mencionas que ella importa pero no exporta. Sí, es interesante como tú dices, y esto es interesantemente un criterio posterior, pero de hecho enlista muchas de las cosas que se mencionan. Y también se habla incluso de frutos y vegetales y cosas así. Pero sí, ella no parece ser un centro principal de manufactura, sino más bien una nación de consumidores. Y también es una ciudad de desierto. Sí, tienes una descripción que dice, vi a la mujer montando una bestia y en un desierto. Y eso no es un punto periférico irrelevante. No es un desierto espiritual, parece ser una cosa literal, porque luego tienes en Apocalipsis 21 una frase idéntica que dice, fue llevado y vi una alta montaña, vi a la Nueva Jerusalén cayendo, y esto se refiere al monte Sión. Es literal, es una montaña literal. Similarmente, yo creo que esta mujer está posicionada en un desierto. Tú resaltas en el libro que es una ciudad real, que también es una ciudad de consumidores, que es una ciudad desierta, es una ciudad portuaria, que es una mega ciudad. Y también mencionaste que es como una especie de centro para esta religión espiritual. Sí, algunos de estos términos son importantes. Se refiere como Babilonia la Grande, se refiere como la gran ramera, se refiere como la gran ciudad. Y lo que quiere decir es que es la madre de todas las otras rameras. Generalmente esto se entiende mal. Mucha gente piensa, bueno, si ella es una ramera, pero es madre de todas estas otras rameras, como si tuviera todas unas hijas prostitutas. Y este no es el punto del texto. En el Medio Oriente está lleno de expresiones, y cuando se dice la madre de, quiere decir la más grande. Cuando Saddam Hussein dijo, esta será la madre de todas las batallas, no quiso decir que es una batalla que iba a dar a luz a otras pequeñas batallas, sino que iba a ser la batalla más grande. Y cuando la llama Babilonia la Grande, la gran ramera o la madre de todas las rameras, es la más grande, la más importante fuente de falsa religión. Y a eso se refiere con ramera. Cuando yo leía esto como joven creyente, siempre pensaba que representaba la pornografía, la lujuria, Hollywood. Por eso todo el mundo conectaba esto con New York. Pero ahora dices el desierto, la ciudad portuaria. Sabes que New York no encaja con esto, como tantas otras. ¿Puedes hablar un poco sobre el tema de la ramera? ¿Qué significa en un contexto bíblico? Bueno, algunas traducciones se refieren a la inmoralidad sexual, pero estos son metáforas para algo más. Y lo que representa es una falsa alabanza. Cualquier alabanza dada a otro Dios que no sea Jehová, el único y verdadero Dios de la Biblia. Y esto sería un adulterio espiritual, una inmoralidad sexual. Y se refiere a esto. Cuando se refiere a esta prostituta, se habla de la gente que influencia a las personas a una falsa religión, a un falso sistema de religión. Y porque es la Babilonia misteriosa, es la más grande de todas las falsas religiones que la humanidad ha producido. Ahora, antes de hablar un poco más sobre lo que es esta ciudad, hay una persona llamada Alexander Hislop. Él escribió un libro y este libro realmente influenció algo de la percepción occidental, especialmente en conexión a Roma y Europa, de Babilonia, estando ahí. ¿Puedes hablar un poco sobre las falacias de ese libro y sobre de qué se trataba ese libro? Sí, Alexander Hislop era un ministro escocés que escribió un libro llamado Las dos Babilonias en los 1800. Y esencialmente lo que plantea es un argumento muy simple, realmente, que la Babilonia antigua y la religión pagana eventualmente migró
a la Iglesia Católica Romana. Migró de Babilonia a Egipto, a Grecia, a Roma y luego fue básicamente reempaquetada en el catolicismo romano. E incluso desde ahí, desde los católicos romanos, se extendió hasta los protestantes del día moderno. La idea es que esta primordial, falsa Babilonia todavía es muy practicada en la tierra hoy y está primariamente representada en la Iglesia Católica. Este era su punto. Y los reformistas creían nuevamente que la Iglesia Católica Romana era la gran ramera, que el Papa era el anticristo, este tipo de cosas, lo cual es muy natural porque ellos estaban en conflicto. Los cristianos tienen una larga historia, yo lo llamo de apuntar al anticristo, donde apuntan sus enemigos políticos o teológicos, alguien que no les gusta y les dicen que es el anticristo. Especialmente se hace con los presidentes o cualquiera puede ser el anticristo. Y los reformistas lo hicieron y Hislop estaba apoyado en esto, realmente echándola fuerte y diciendo no, los católicos no están solamente mal guiados o confundidos o mal, sino que son el corazón de la religión satánica. Interesantemente, él es un investigador, pero su investigación y su lógica está un poco llena de fallas, muchas fallas. En mi libro tomo un capítulo y trato de trabajar algunas de sus lógicas para ayudar a la gente a ver, francamente, lo raro de su teoría. Déjame darte un ejemplo. Él dice que Nimrod, el anticristo, esencialmente es el Nimrod de los últimos días. Y él trata de decir que Nimrod está en todos lados a través de la historia. Él dice que Nimrod era un cazador y los cazadores son representados por leopardos. El leopardo es un símbolo muy común para cazadores y los leopardos tienen manchas. Él encuentra un dibujo de una persona, un hombre sosteniendo un fauno, una cría de ciervo, pero tiene manchas. Entonces es claramente una conexión a los leopardos. Y esta imagen que está viendo él es Nimrod. Este es el tipo de conexión que no hace demasiado sentido, pero cuando lees su libro es casi como que caes bajo el hechizo. Pero personalmente yo hago una afirmación muy sólida sobre el libro. De hecho, argumento que Hislop parece perderse algunos de los elementos de una investigación rigurosa y hasta parece tener algunos elementos de esquizofrenia, como por ejemplo una mujer que estaba viendo el programa de David Letterman y estaba convencida de que estaba enviándole señales secretas a ella, o Charles Manson, quien mató a John Lennon. Y así, cuando ves algo que no está ahí, esto es esquizofrenia. Y siempre hay estas conexiones, los puntos y esta clase de pensamiento. Y porque él es un investigador muy aplicado, él pone algo de lógica, pero tristemente el libro tiene mucha influencia y tiene ecos que ni siquiera nos damos cuenta en nuestros círculos hoy. Y déjame decir simplemente esto. Digamos que tu vecino es un católico romano. Como protestante, yo soy un hijo de la Reforma. Yo tengo claros desacuerdos con mi vecino católico, pero es muy distinto decir que es la gran ramera. Eso como que termina la conversación. Eres el cuerpo encarnado de la falsa satánica religión. Y bueno, no, es preferible decir, bueno, no estamos de acuerdo en las cuestiones de María y salvación por gracia en vez de por obras, pero no que es directamente una falsa religión babilonia. Si vas a Italia, justo vuelve de Italia, su primer ministro de hecho apoya a Israel. Entonces pienso, inclusive viendo generalmente a Roma, las iglesias católicas romanas no son tan poderosas como lo que vemos que va a pasar en los últimos días. Y, digamos, en la Edad Oscura, donde tenían las cruzadas y todo, la Iglesia Católica Romana ya no hace esto hoy. En los últimos días simplemente no encaja con lo que está pasando. Sí, creo que tenemos que ser reales. El Papa Francisco no está planeando cortarnos la cabeza en cualquier momento. Sí, es un cuerpo que tiene poder, que tiene influencia, pero la realidad es que tantas de sus finanzas hoy están atadas por muchos juicios. Ya no tienen el poder que tenían antes. Tú también mencionas que esta ciudad representa a esta mujer. Ella es un símbolo de esta ciudad. Y ella tiene
esta sociedad lo llamas una sociedad hecha en el infierno con la bestia. Cómo esta mujer y la bestia básicamente crean esta sociedad. Y luego, cuando la mujer está en sociedad con esta bestia, ella monta a la bestia y tiene el mismo color que ella y ambos matan cristianos, pero eventualmente esta bestia, este anticristo, se pone en contra de la mujer y la asesina. Y tú argumentas en el capítulo 7 que esta mujer debe ser esta ciudad capital de una religión islámica revivida que vendrá en los últimos días. ¿Puedes hablar un poco sobre esto? No vamos a dar todos los detalles, todavía vamos a hacerte más preguntas específicas, cómo esto se relaciona y qué ciudad es, pero puedes hablar de esta sociedad entre la mujer y la bestia. Sí, interesantemente Juan está viendo a la mujer y está fascinado y el ángel dice, voy a contarte el misterio de la mujer, pero de hecho él principalmente habla de la bestia. Él ve a la mujer montando a la bestia y empezamos reconociendo que hay una sociedad. Son una pareja, el jinete y la bestia, y están trabajando juntos, pero más allá de eso, él comienza a describir a la bestia. Entonces debes comprender a la bestia para luego poder comprender a la mujer. Y la bestia es esencialmente 7 imperios satánicos de la historia. Estamos lidiando con Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Es el 6º. ¿Y cuál es el 7º? Algunos dicen que el 7º va a ser la vuelta del 6º. Y en Revelación dice que el anticristo, de hecho, es el 8º. Yo creo que el Islam es el 7º imperio. Estos son los 7 principales imperios que persiguen por toda la historia bíblica. Todos trataron de destruir al pueblo judío en algún momento. Y yo sí creo que el Islam es el último de ellos. Y para entender a la mujer montando a la bestia, tenemos que identificar la 7ª cabeza, la manifestación final del falso imperio satánico. Y yo creo que la ramera es algo que viene en sociedad con esta bestia. Y yo de hecho creo que es la ciudad capital, ¿sabes? Si quisieras, del Islam. Ahora, si pudiéramos ir un poco más hacia atrás sobre por qué Roma no encaja para ser esta Babilonia misteriosa. Bueno, primero que nada, tiene que ser el principal perseguidor de judíos y cristianos en los últimos días. Cuando a través de la historia, especialmente durante la Reforma, los romanos, los católicos, mataron a muchos protestantes, pero la realidad es que, inclusive puedes volver al Papa Juan Pablo II, él de hecho se arrepintió públicamente por eso. Y decimos, bueno, ¿va a castigar el Señor a la Iglesia Católica por los pecados del pecado? ¿Si se arrepienten? Sí. Yo no creo que la Iglesia Católica Romana esté empezando a comenzar a decapitar protestantes o invadir a Israel. Realmente no encaja. Roma tampoco está en un desierto. Incluso numéricamente, Roma ni siquiera es, ni siquiera si crees que el catolicismo romano es pura idolatría. Numéricamente ahora mismo, el Islam, habían por lo menos 1.6 billones de personas hace algunos años. Ahora estamos yendo hacia 2 billones de musulmanes. Es numéricamente, claramente la más grande falsa religión que la humanidad jamás ha producido. El catolicismo romano es menos de la mitad de ese número del Islam. ¿Y qué tal sobre Jerusalén? ¿Podría ser Jerusalén la Babilonia? Esta es otra visión popular. El problema es que Jerusalén, si miras la Biblia, el libro de Apocalipsis, dice la historia de 2 mujeres. Una es Jerusalén y la otra es Babilonia. Una está representada como una mujer que se escapa al desierto, pero luego se la describe vestida en blancas ropas con el sol y las estrellas y esa clase de cosas, y eventualmente desciende del cielo, pura y sin culpa. Pero la ramera es esta prostituta sedienta de sangre. Son 2 mujeres. Y tratar de unir a las 2 como si fueran la misma es una malinterpretación radical del libro de Apocalipsis. La historia básica es que hablas de aventuras y te pierdes el punto. Pero mira, cuando ves la población de judíos
Hechos componen menos del 1% de la población mundial. La idea de que el 1% y luego de los judíos, el porcentaje que es religioso es muy, muy pequeño. Y la idea de que van a conquistar el mundo y matar cristianos y luego invadir Israel simplemente no tiene sentido. El anticristo está generalmente marcado por toda la Biblia como una forma pagana y extranjera de invasor. En las Epifanías y en Daniel 8 y 11 se dice que es el último tipo de anticristo. El segundo es Nabucodonosor, paganos, gentiles, no judíos, de afuera, invasores, y también el anticristo lo será así. No es un judío religioso que está tratando de aplicar leyes de Moisés en la Biblia. La historia está llena de todo tipo de historias de conspiración sobre la gente judía y muchas de ellas hacen una gran vuelta hoy, ¿sabes? YouTube y con teorías de conspiración. ¿Y qué hay sobre el nuevo orden mundial y los Illuminatis? Bueno, esto es un paraguas mucho más grande y da a aquellos que se ponen en esta teoría mucho material para trabajar. Y para mí es que hace eso en el libro, yo lo encaro un poco. Algunos de estas personas creen en aliens y que los Illuminati son controlados por aliens reptiles, esta clase de cosas. Todo eso se mete en cosas salvajes. Pero este es el punto, es conceptual. ¿Dónde está la ciudad? ¿Dónde está la capital de los Illuminatis? ¿Dónde está la capital del nuevo orden mundial? Nuevamente, Babilonia del misterio es una ciudad identificable. Puedes buscarla en un mapa. Illuminati es conceptual y es discutible, quizás ni siquiera real. Los Illuminatis realmente fueron una organización que existió hace 100 años, pero fue disuelta y, bueno, muchos dicen que fue disuelta. Ellos creen que existe en la mente todavía de cristianos, pero no digo que no son globalistas, no digo que no hay gente mala allá afuera conspirando, pero la idea de que el reino de Satán está tan unificado, incluso tanto mejor que el reino de Dios, es difícil de creer. Es difícil asumir que pueda haber una conspiración global a través de todos los países para trabajar juntos hacia una idea satánica unificada. No tiene sentido. Y volviendo a lo que te hablaba sobre que en Ucrania se comentaba que New York es Babilonia, hay algunas fortalezas en eso que tú mencionas. Dices que New York es una ciudad pequeña y también es un centro de poder global. ¿Cuáles son algunas de las debilidades sobre esta teoría de Nueva York como la nueva Babilonia? Bueno, Nueva York o Estados Unidos es muy simple. No solamente es un lugar económico de poder, sino también es un lugar religioso de poder. Los Estados Unidos no representan una religión, ni Nueva York representa una religión. La gente dice, es el consumismo o es el ídolo de la independencia, ¿sabes? Estos distintos ídolos. Pero no, los Estados Unidos o New York City no representan una religión, que es la religión más sangrienta y que persigue y que mata cristianos por el mundo. Estados Unidos, con todas sus muchas errores y fallas, todavía a este día es el lugar más grande que envía misionarios, tanto financieramente e incluso sobre el Evangelio, por todo el mundo. No hay nación que haya dado más a las misiones que los Estados Unidos, o haya provisto más misionarios. Todavía en el mundo actualmente el 80% de los misionarios son Estados Unidos, el 80% de los fondos para misiones en el mundo son de los Estados Unidos. Ahora quizás está cambiando, está cayendo drásticamente, pero el punto es, New York no es la entidad primaria que es responsable por la sangre de los santos. Nueva York fue atacada hace 23 años por la religión que sí está matando a cristianos en todo el mundo. De hecho, si tú ves Puertas Abiertas o alguna clase de estas agencias de reporte, ellos resaltan las 40 naciones de la Tierra que persiguen cristianos y excepto Corea del Norte y algunas otras, está dominado por una mayoría musulmana. Tenemos que ser reales. ¿Y qué hay con la teoría que has dicho anteriormente, mencionado anteriormente sobre la Babilonia literal, Irak, el territorio antiguo de Babilonia? ¿Cuáles son algunos puntos fuentes para esto? Sobre Irak reconstruyendo a Babilonia. Bueno, esto realmente no es un misterio. Eso es una Babilonia literal. Será reconstruida en Irak. Pero sí tiene fortalezas. Y las fortalezas son
que no simplemente sacamos información de Apocalipsis 17 y 18, sino también de Jeremías 50 y 51, Isaías 13, un manojo de pasajes distintos. En el Antiguo Testamento se profetiza la caída de Babilonia y comienzan dibujando desde ahí. En este caso habla de esta siendo destruida y llevada al Éufrates, cosas así. Eso significa que tiene que ser por esta zona de Irak, pero se vuelve algo muy difícil de admitir para interpretar, porque la Biblia a menudo tiene estas capas de revelaciones donde usa la caída histórica de Babilonia como un patrón y una sombra de los últimos días. Los occidentales amamos diseccionar la palabra de Dios. Versículo 3 a 4 es la Babilonia histórica, versículo 5 es otra cosa. Y muchas veces no funciona así. Eso nos vuelve locos porque no nos gustan esas capas, pero se vuelve muy difícil entender o, digamos, diseccionar de lo que se está hablando. Algunos de los grandes problemas, por ejemplo, en Jeremías 15, 51, dice algo sobre las paredes de Babilonia y las puertas de Babilonia ardiendo. Pero ¿va Babilonia a ser construida con paredes y una puerta gigante y va a ser quemada y destruida? Ya no hay ciudades con esas características. No se construyen, así es claramente un anacronismo, describiendo una ciudad amurallada antigua. Este tipo de problema quiere decir justamente que no existe, no hay nada ahí todavía, no hay ninguna construcción que haya empezado. De hecho, entonces si Babilonia va a ser reconstruida en Irak, el retorno de Jesús está a por lo menos 20 o 30 años de distancia. E Irak ni siquiera está en un lugar económicamente para esto, ni siquiera hablan de esto. Claro, ni podría ser un centro económico para esta religión de la cual la bestia va a emerger. No está en Irak. Y la Babilonia final, dado lo que has compartido hasta ahora, ¿puedes explicar por qué tú crees que la Meca y Arabia Saudita son el final misterio de Babilonia? Sí, por supuesto tengo que tener mucho cuidado aquí y sinceramente quiero ser respetuoso, porque sí visito Arabia Saudita regularmente y amo al país, amo a la gente y lo que está pasando ahí justo ahora. Pero como cristiano yo no creo que el Islam, ¿sabes? Quiero mostrar respeto, pero desde una perspectiva cristiana, del mismo modo que Corán dice que porque yo creo en la Trinidad, que de hecho estoy cometiendo la forma más grande de blasfemia imaginable. ¿Sabes? Hay mucha disputa entre religiones por los años, pero la Meca es sin ninguna duda la ciudad religiosa más importante en la historia de la humanidad. Es más grande que Roma. Y cuando estás viendo 2 billones de personas orando cada día hacia la Meca, la Kaaba en la Meca, este cubo en el medio, no hay ninguna otra ciudad que traiga tanta alabanza y devoción. Y porque yo no creo que el Islam es la religión verdadera, debo decir que esto es una idolatría, falsa religión. Y es la más grande ciudad de idolatría. Luego, desde una perspectiva cristiana. Y esto dice algo. Esto absolutamente dice algo. Pero luego cuando comienzas a ver cosas diferentes como la arquitectura y algunas de las imágenes y símbolos, por ejemplo, la Kaaba, este cubo de 20 metros de lado, en la esquina del cubo está la piedra negra, envuelta en plata y representa un órgano sexual femenino. En el centro, esta piedra negra. Pregúntale a cualquier musulmán de dónde vino la piedra y te dicen no lo sé. Pero hay una clara conexión histórica entre la piedra y toda clase de ídolos paganos a través del Medio Oriente. Puedes ver hoy, Diana, Artemisa, estas distintas diosas siempre utilizan un meteorito negro por cabeza. De hecho, lo ves en el libro de Hechos, cuando están quedándose sin negocio porque todo el mundo se está convirtiendo al cristianismo en Efesos y comienzan a hacer un matón y dicen que más grande es, creo que ellos dicen Diana o Artemisa en Efeso, cuya imagen cayó del cielo. Su imagen era un meteorito. Y los musulmanes vienen a esa piedra y la besan
y creen que cuando la besan sus pecados son perdonados. Desde una perspectiva cristiana, lo único que lava los pecados humanos fue la sangre de Dios mismo, que envió su misma esencia a la tierra para conseguir la inmortalidad y la vida eterna para nosotros. Es la sangre de Jesús que nos lava, no un meteorito. Y tú ves este tipo de conexiones históricas. La Kaaba en sí está oculta como una mujer. Hay claros ecos de una guerra ancestral de las deidades femeninas, donde Diana, Artemisa o incluso Afrodita, puedes ver algunos de los elementos sexuales que quedan residualmente ahí. Y por cierto, la luna creciente de la que hablamos en una entrevista precedente, en Isaías 14, Satán o Lucifer, la palabra hebrea ahí es Halal ben Zahar, el hijo de la iglesia de la mañana. Halal en arábigo representa esa luna creciente. Así que sí, musulmanes, ¿por qué la luna creciente es el símbolo del Islam? ¿De dónde viene? Y no pueden dar una respuesta clara, pero hay una conexión histórica a esta Babilonia. Y en Babilonia también es el centro del lujo. No creo que tengas que investigar mucho para darte cuenta. En TikTok, en Instagram, donde algunas de las gentes más ricas del mundo que viven ahora son en Arabia Saudita y seducen a las naciones. ¿Puedes hablar un poco sobre cómo también pueden corromper a distintos reyes y cómo algo de la riqueza que está pasando ahí, algo de las cosas que pasan ahí? Sí. Si retrocedes los pasados 40 años, quiero ser claro, con Mohammed bin Salman, hay cosas muy positivas que están pasando en el reino hoy. Pero si hablas de Arabia Saudita y su historia, Arabia Saudita es el lobby más grande en Washington. La gente siempre habla del lobby de Israel. Arabia Saudita es el lobby más grande en la historia de los Estados Unidos. La cantidad de dinero que le han dado directamente a distintos presidentes, senadores, personas del Congreso, gente, líderes militares, no tiene paralelo. Y nadie habla de esto porque mucha gente recibe, tú sabes, el dinero. Y muchos políticos saben que si juegan bien, cuando terminen su oficina, encontrarán una posición muy cómoda para obtener un trabajo de cientos de miles de dólares al año después. Entonces, no solo influencian la región, sino que influencian también el mundo. Si hay una mezquita en tu ciudad, es muy probable que haya sido financiada por Arabia Saudita. Arabia Saudita no es solamente el corazón, la fuente del Islam, pero también en los últimos 40 años gastó más dinero en esparcir el Islam. Es como 10 veces más grande que todo el mundo global protestante y todo lo que gastó en misiones. Una sola familia ha gastado más en expandir el Islam para construir las mezquitas, los centros islámicos. Ideológicamente, religiosamente y financieramente, Arabia Saudita es la matriz. ¿Y cómo terminamos con ISIS y con Hamas y con cosas así? De tantos modos, Arabia Saudita fue quien financió. Ahora, quiero reconocer las cosas positivas que están pasando ahora, pero no podemos negar tantas de estas realidades históricas. Y también mencionas que esta ciudad está ebria en la sangre de los santos. Sí, nuevamente, si miras los reportes de las naciones que persiguen a cristianos por la tierra, la mayoría son musulmanas. No todas son musulmanas, pero la mayoría lo son. No todas las personas musulmanas son malas y tienen gente común y corriente, pero hay un buen porcentaje que es radical. ¿Y de dónde viene el radicalismo? ¿De dónde viene la radicalidad? Bueno, Wahhabi Salafi, esta clase de secta dentro del Islam, de aquí viene lo radical y luego emana de Arabia Saudita. Quienes matan y persiguen cristianos, sea Al-Shabaab o Jamaat al-Islamí, todos estos grupos radicales, Al-Qaeda, todos tienen su base ideológica y financiera básicamente en Arabia Saudita. Arabia Saudita es casi como el doctor Frankenstein que creó este monstruo. Y ahora al monstruo ni siquiera le gusta Arabia Saudita. Por ejemplo, tú mencionabas cómo es la ramera odiada de Medio Oriente. Porque eventualmente la bestia se vuelve contra la mujer y la destruye. Cuando estuve en Arabia Saudita, hice una oración para el Señor
a bendecir a los sauditas. Bendije a los sauditas por tratar de entrar en este acuerdo de paz con Israel y buscar la paz. Estas son cosas buenas. Y es increíble cuántos musulmanes de la hermandad musulmana, esa clase, un poco más políticamente activos, radicales, estaban de hecho criticando a Arabia Saudita, diciendo los de Arabia Saudita son sionistas, están dejando a los cristianos aquí. Es interesante ver el hecho o el grado en el cual tantos radicalizados del mundo odian a Arabia Saudita hoy, aunque históricamente hechos hayan sido financiados primero por Arabia Saudita. Y también ves entonces la hipocresía y cómo la familia real también, ellos dicen creer en la fe islámica, pero no la practican. Sí, no hay duda sobre esto. El exceso de las familias sauditas, de la realeza, está bien documentado. El dinero les da la habilidad de aislarse y vivir vidas de hipocresía. Como Osama Bin Laden, ¿sabes? Él no era un miembro de la familia real, pero tenía mucho dinero y él se quitó de esa cultura. Terminó viviendo en Afganistán con los talibanes. Él se regocijó en ese estilo de vida rico y no islámico. En resumen, vemos que en el libro de Apocalipsis, la Babilonia misteriosa es un lugar literal, es una ciudad en el desierto, es un puerto o ciudad costera, es consumidora, no productora, es la ciudad más grande de la idolatría, es una capital religiosa, también es casi como un centro de misión. También mencionas que es el gran seductor de reyes y gentes. En tu libro, de hecho, resaltas distintos presidentes que esta particular ciudad ya ha influenciado. Es la ciudad del exceso de lujo, es la seductora económica, es la ciudad de la esclavitud que mata a judíos y cristianos y representa la realeza. Está escondida a plena vista y es espiritual y financieramente la capital de este régimen que va a producir la bestia del anticristo. Y del modo en que tú lo describes encaja con la actual Meca en Arabia Saudita, pero también das una pista de que podría cambiar. Sí, quiero ser claro, yo no soy dogmático sobre esto, yo lo escribí para decir, aquí hay una otra opción que realmente tiene sentido. E interesantemente, al final del libro, porque estaba escribiendo esto, no me acuerdo en qué año fue, dije, también los sauditas han anunciado planes para construir una mega ciudad en el norte llamada Neom, y esta es una parte de Arabia Saudita donde quieren construir algo llamado La Línea. ¿Has visto los planes para esto? La Línea. Esencialmente quieren construir algo mucho más grande que Dubái. La Línea es esencialmente una ciudad que van a ser solo 2 edificios. No sé las dimensiones exactas, pero son como 3 o 4 campos de fútbol de altura con cientos de millas de largo y espejados en ambos lados. Sí, están construyendo eso en el norte. Y lo que es interesante sobre esto es algo técnico, pero en Isaías 34 hay una profecía sobre el juicio en Edom y dice que su tierra se quemará y sus arroyos estarán en otros campos. No es agua, es aceite. Y es la tierra de Edom y es juzgada. Y luego de ser juzgada, el humo se eleva para siempre. Es un testimonio del juicio. Bueno, en Apocalipsis 17, 18, la destrucción de Babilonia toma de Isaías 34 esas mismas imágenes del humo subiendo para siempre. Y yo siempre vi estas cosas y dije, Edom y la Babilonia misteriosa son cosas distintas. No puedes hacer esa conexión fácilmente, aunque Apocalipsis claramente llama de Isaías. Pero esta es la realidad. Son la única ciudad que está siendo construida ahora en la tierra de Edom que quiere estar en sociedad con el reino de Arabia Saudita. Y esto describe mucho lo que está pasando. Puede ser el centro global de transporte, que quizás es parte de este acuerdo con Israel para competir con el canal de Suez y para competir con este puente que China está queriendo poner a través de Afganistán en sociedad con Turquía. Es todo una corrida para obtener bienes de
Oriente a Europa. Y mucho de esto pasaría por Israel, que sería una transformación económica enorme para la región. Pero en el corazón de todo esto estaría esta nueva ciudad que están construyendo, llamada Neom, que también parece estar en la tierra del monte Sinaí. Hay tantos pasajes que describen a Jehová marchando desde el Sinaí. Lo ves en Deuteronomio 33, Jueces 5, Salmos 68, Isaías 63. Él está marchando desde el sur de la tierra del Sinaí, empapado en sangre. Hay muchas cosas interesantes que se están juntando, incluso desde que yo he escrito el libro, y las estoy viendo con mucho interés. Para concluir, ¿crees que el retorno de Jesús está cerca? Yo realmente lo creo, y lo he estado predicando por 20 años. Cuando veo las cosas unirse, cuando veo el antisemitismo, veo lo que pasó con Hamas e Israel y las protestas alrededor del mundo, yo digo que he estado predicando que esto iba a venir, pero ahora que está aquí, mi estómago está un poco enfermo. No me gusta verlo. Siento que estoy viendo las etapas iniciales de la gran caída, con el fuego del Señor purgando la iglesia, que comienza el juicio, viendo increíbles ministerios colapsar y este tipo de cosas. Realmente creo que está viniendo y quizás estoy equivocado, no lo sé, pero como cristianos creo que tenemos que tener un balance. Envío a mis hijos a la universidad, planeo para el futuro, pero también creo, basado en mi análisis muy detallado de la profecía, podríamos estar dentro de los últimos años. Puede ser que en los próximos años el esquema geopolítico del mundo se esté alineando con lo que describieron los profetas y tenemos que estar listos. ¿Hay acaso otras señales en las Escrituras de que la Biblia predice que tienen que suceder antes de la llegada del anticristo o de la llegada de la gran tribulación? Yo creo que el evento clave que sucede será el anticristo entrando en un pacto con muchos. Daniel nuevamente, 92, 6, 27. Eso no pasó aún, pero el anticristo tendría que emerger primero. Pero discutiblemente puede que no haya nada profundo que pase. Quizás guerras regionales y ligeros cambios en el Medio Oriente, pero bueno, en los últimos 2 meses hubo mucho cambio. Sí, exactamente. Y estas cosas pueden pasar rápidamente. Entonces el punto es, los corazones tienen que estar listos, preparados. No sabemos el tiempo, tenemos que estar vigilantes. Tenemos que parar de tratar de adivinar, eso es peligroso. El asunto principal es estar listos. Y yo siento la urgencia en mi corazón, como nunca lo he sentido antes. La gente escuchará esto y dirá, wow, ustedes están esparciendo el miedo, esto no ayuda a la gente a ganar almas y a ser discípulos. Tenemos que simplemente enfocarnos en tener más del reino de Dios, conquistando nuestra cultura. Pero lo que tú estás diciendo es que no estamos simplemente sentados mirando, estamos comprometidos. ¿Y qué deberían los cristianos? ¿Cuál debería ser la posición de los cristianos ahora, en los últimos días? Bueno, la urgencia, nuevamente. Todo se trata de la urgencia. Urgencia por santidad, urgencia por evangelismo, urgencia para completar el gran llamado. Pero para los que dicen que estamos esparciendo el miedo, bueno, Jesús, Pablo y todos los apóstoles, entonces todos serían culpables de lo mismo. La realidad es que es el avivamiento más grande que está pasando en los Estados Unidos. Y esta fue la revolución de Jesús. Y hubieron 2 cosas pasando aquí. El Espíritu Santo se movió de un modo poderoso, pero también la gente estuvo viendo la profecía bíblica. Y estaban leyendo sobre esto. Hubo un gran ímpetu para el avivamiento. Israel se había restablecido como nación algunas décadas antes de esto. Y muchas veces la profecía es un profundo ímpetu para el evangelismo, para el avivamiento. De hecho, cuando ves a los profetas y ves a sus técnicas de evangelización, dicen, esto es lo que se dijo por los profetas. Por ende, la habilidad de los cristianos hoy de adecuadamente comprender y articular profecía bíblica
y ser capaces de apuntar a los no creyentes y decirles, mira lo que está pasando en el mundo. Eso es exactamente lo que los profetas describieron. Hacer esa conexión lo llamaremos evangelismo apocalíptico. Creo que de hecho esta es la herramienta más importante en el arsenal de los apóstoles. Así que en vez de caminar y alejarse de esto y ponerlo en un estante, creo que deberíamos aprender a usarlo. Pero no estamos esperando, tú no estás esperando o predicando principalmente este arrebatamiento repentino que tanta gente se supone que tiene que estar preparado, que estamos esperando el retorno de Jesús. Sabemos, de acuerdo a la Escritura, antes de su retorno las cosas se van a poner peor y vamos a entrar haciendo todo lo que podemos. De hecho, una de las cosas que tú resaltas también es que tú no crees en el anticristo o que su régimen va a conquistar el 100%. Un dominio mundial, no dominará todo el mundo. Sí, no hay modo de que conquiste Texas. Espero que no. Todos deberíamos ir a Texas. Exactamente. Sí, sabes, a ver, tengo 2 hijas en la universidad, trabajan duro todo el semestre. Y como cristiano, tratamos de ser fieles a través de toda nuestra vida, pero al final del semestre están los finales. Y los finales pueden quebrar tu grado, puedes fallar ahí, puedes hacer todo un gran semestre y fallar en los finales. La Biblia llama a la gran tribulación como los finales, la prueba final, no solo individual, pero también corporativamente para la iglesia. Y realmente creo que el final está viniendo, la gran prueba, y será nuestra gran oportunidad para entrar o para fallar. Y todos tenemos la oportunidad. Muchos cristianos fantasean, dicen, voy a esconder judíos en mi sótano, ¿sabes? Piensan en la guerra mundial. Esta es nuestra oportunidad para arreglar los errores y fallos de nuestro pasado y de hecho estar junto a la gente judía mientras este ataque satánico explota por la tierra. Será la oportunidad final de la iglesia para ser testigos de un mundo perdido sobre un Mesías crucificado. Mientras corporativamente como el cuerpo de Cristo abracemos a la cruz y demostremos misericordia de Dios a los pecadores, como Él la demostró a nosotros, dando nuestras vidas por nuestros enemigos. Es una oportunidad hermosa, no solamente una prueba horrible que tenemos que atravesar. Y tenemos que estar listos para esa oportunidad. Pero el único modo de prepararse no es algún día cuando la tribulación llegue aquí y ahí todos seremos fieles. Nos preparamos siendo fieles ahora, para que cuando venga el juicio, la prueba y la dificultad, las podamos enfrentar con solidez. Así nos preparamos para la gran prueba a venir. Bueno, Joel, gracias por venir, gracias por tu coraje y también por tu libro. Sé que incluso hablar de esto puede meternos en algunos problemas, así que sé que probablemente estás viviendo con ese riesgo y aprecio tu solidez y tu coraje y enseñarnos tanto en tu convicción, en tu fuerza. Y no ser alguien que se está escondiendo, sino alguien que va a las naciones de las que hablamos. Así que eso habla mucho sobre tu coraje y tu carácter. Si alguien quiere aprender más sobre tu ministerio, ¿de dónde puedes sacar recursos o descargar quizás este libro, comprar este libro? Estoy en joelstrumpet.com, es mi website. Y de hecho me gustaría decir, si alguien está viendo esto, es tan sólido, si quieres venir a Arabia Saudita conmigo, de hecho hago tours, llevo grupos muchas veces al año para visitar el monte Sinaí, que de hecho podemos ver el progreso de esta ciudad siendo construida. Y si buscas mi nombre y escribes Living Passages, esa es de hecho la compañía de tour que uso. No solo voy ahí, me encanta el reino de los saudíes y la gente. ¿Saben que escribiste este libro? No les hablé de esto. Cuando vayas ahí, presentas otros libros. ¿Y cuánto llevas estos tours? 2 o 3 veces al año. La gente saudita es muy hospitalaria y les encanta tener turistas porque el turismo es algo nuevo para ellos. Es una bendición y un privilegio. Bueno, Joel, muchas gracias. Gracias a ti, Vlad.